En este video les voy a compartir el proceso operacional de la situación de contexto en la resolución de triángulos rectángulos en relación a lo que es el ángulo de depresión. Entonces, en el ejemplo explicativo, tenemos que una persona que mide 1.80 metros está parado en el extremo de un muelle que sobresale 5 metros por encima del nivel del mar y observa un yate con un ángulo de presión de 20 grados. Ahora la pregunta que debemos determinar es la pregunta B, la cual nos dice: determine la distancia de la visual que hay del observador al yate. Para eso vamos a hacer la representación gráfica. Recordemos, tenemos una persona que está parada sobre un muelle. Esa persona con su horizontal hacia a la parte hacia abajo, mirando, teniendo en cuenta la visual del observador hacia abajo, observa un yate, el cual está observando ese mismo yate con un ángulo de 20 grados. Entonces, recordemos que ahora acá se nos está formando en esta parte inferior el triángulo, el cual es el que debemos tener en cuenta para buscar la incógnita que nos están determinando. De aquí podemos también tener en cuenta que ya tenemos el ángulo alfa, que es igual a 20 grados, que por ser ángulo alterno interno, entonces este ángulo en este nuevo triángulo es igual a 20 grados. También tenemos ya en esta situación que el cateto A es igual a 18,88 metros, que es la distancia que hay del muelle al yate. También con esos datos entonces podemos determinar que nos piden hallar es la visual que hay del observador al yate. Esa visual que hay del observador al yate es la hipotenusa en este nuevo triángulo rectángulo. Por lo tanto, ese es el valor que vamos a determinar. Haciendo un análisis gráfico, recordando que las razones trigonométricas en cuanto a la relación de ángulos de presión, tenemos que, conociendo la medida del ángulo alfa, el lado A que debemos el lado A y que debemos hallar el valor de la hipotenusa, entonces para eso aplicamos la razón coseno, que es la que nos va a relacionar las tres medidas, tanto el cateto A como el ángulo alfa, como la hipotenusa, para poder hallar la distancia de la visual del observador al yate. Entonces, con ese análisis sacamos la solución operacional, donde la razón trigonométrica que vamos a aplicar es el coseno del ángulo, que me relaciona el lado A, que ya lo tenemos, y la hipotenusa. Pero como vamos a encontrar el valor de la hipotenusa, aquí la hipotenusa, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar al coseno y el coseno va a pasar a dividir a la variable A. Por lo tanto, aquí la hipotenusa va a quedar igual a A dividida sobre el coseno del ángulo alfa. Con esta expresión vamos a encontrar lo que es el valor de la hipotenusa, que es la visual que hay del observador, o la distancia que hay de la visual que hay del observador al yate. Por lo tanto, aquí podemos determinar que el valor de la hipotenusa es igual al valor del lado A, pero el valor del lado A, que es la distancia que hay del muelle al yate, recordemos que nos dio 18,88 metros, y eso lo vamos a dividir entre el coseno de 20 grados. De igual manera, la hipotenusa va a ser igual a 18,88 metros dividido entre el coseno de 20 grados. ¿Cómo sacamos el coseno de 20 grados? Nos vamos a la calculadora con la razón trigonométrica coseno, introducimos el valor del ángulo y ahí vamos a obtener un valor de 0,93. Teniendo esta relación o esta razón o esta fracción, podemos dividir que 18,88 metros dividido en 0,93, eso nos va a dar un valor de 20,30 metros, que va a ser la distancia que hay de la visual del observador al yate. Es decir, esta distancia estamos encontrando que es igual a 20,30 metros, que es igual al valor de la hipotenusa, que era la incógnita que estábamos determinando en este
segunda parte de la situación de contexto. Por lo tanto, la respuesta nos dice que la distancia de la visual que hay del observador al yate es de 20,30 metros. De esa manera se saca el proceso operacional cuando estamos buscando el otro valor de el triángulo que se nos está formando en el contexto en relación a lo que son los ángulos de depresión.